funciona como síntomas aislados que no tienen una explicación científica. De hecho, la mayor parte de las enfermedades, todo nuestro cuadro clínico de las enfermedades se debe a una hiperactividad del tronco cerebral, donde está simpático parasimpático. Cuando alguien se enferma, está mandando información directamente a todas esas estructuras que iremos explicando hasta llegar a la corteza frontal y te da la sensación de que estás enfermo, que tienes gripa, que estás deprimido, que te duele la cabeza, tienes náusea y vómito. Entonces, los médicos y los psicólogos, los que somos terapeutas en una área, estamos acostumbrados a tener una base científica del cuadro clínico. Cuando tenemos un cuadro clínico que está estructurado y está fundamentado en una radiografía, en una alteración bioquímica de la sangre, decimos, pues está bien, de apechito, tiene tal patología, tiene anemia, tiene diabetes, lo que sea. Pero hay un gran número a nivel de la consulta particular o de los hospitales en que no se tiene ninguna evidencia científica de que hay un problema. Entonces ahí es donde vienen las broncas de poder diagnosticar. Yo no puedo dar un tratamiento, ningún tratamiento, si no tengo un diagnóstico. Si no, sería recetólogo y estaría en el más bajo nivel de los terapeutas. Entonces, si yo no tengo evidencias de por qué le duele el abdomen y por qué tiene el hígado crecido, entonces, teniendo los datos, digo, pues tiene hepatitis, tiene un problema de insuficiencia, tiene un problema de hepatomegalia. Pero, ¿qué sucede? Ahí viene la pregunta. Cuando tiene una serie de signos y síntomas que no tienen explicación científica. Entonces, cuando dicen, caray, pues tenemos un vicio a nivel institucional o a nivel de la consulta privada, los pacientes están acostumbrados a que no serán unas vitaminas lo que me hace falta, no será unas vacaciones en Cancún o en el Puerto Vallarta, o no será divorciarme de mi vieja o cambiar de suegra, tú vas a ver, ¿no? Cualquier cosa, y resulta que no es la solución, y lo que sucede es que siguen apareciendo síntomas, y el paciente llega un momento en que dice, caray, nadie le atina, sale. Ese es el problema. Entonces aquí le pongo planteamiento del problema. Hay muchas patologías que no se pueden explicar porque no tiene una base científica. Para entender el tema y irnos más rapidito, tenemos que saber la organización funcional del sistema nervioso. Entonces puse un resumen del primer año de neurociencias que hice, que donde vi 3 semestres de neuroanatomía y 3 de neurofisiología. Pero se los voy a resumir en cuestión de 2 minutos. Bueno, para empezar, vamos por jerarquías. La jerarquía más alta del sistema nervioso es esta. Los lóbulos cerebrales, frontal, temporal, occipital y parietal, es donde tenemos 7 capas de neuronas. Es la parte más fregona que hay, la que está en el encéfalo, especialmente el lóbulo frontal con la corteza prefrontal, que es ahí donde es la máxima jerarquía de inteligencia en más o menos unos 5 millones de años de evolución de la especie humana, desde el mono hasta el cromañón, neandertal, homo sapiens, etc., ¿no? Después de esta, la más importante de todas las jerarquías, vienen los circuitos subcorticales, que los circuitos subcorticales están por debajo del lóbulo cerebral y están mandando información del lóbulo cerebral al circuito subcortical y viceversa. Luego tenemos el tálamo, que es una estación repetidora y filtradora de información. El tálamo, cuando ve que una información emocional está no expresada, está reprimida, entonces empiezan a producir neurotransmisores y cada vez que tú tienes un pensamiento, un sentimiento, provocas un neurotransmisor. Ese neurotransmisor busca su receptor y ahí queda la cosa. Pero ¿qué sucede cuando uno está constantemente estresado, constantemente con ira, constantemente con cólera? Se sigue produciendo neurotransmisores y entonces el receptor ya está colmado y se hace una especie de adicción. El sistema nervioso fabrica más de la cuenta neurotransmisores que buscan, como el modelo llave cerradura. Muchas llaves pues tienen que buscar su cerradura. Entonces se dice que uno de los principios de las enfermedades crónicas degenerativas y a nivel emocional está en una sobresaturación de neurotransmisores por una especie ya de automatismo emocional. Y Freud habla del inconsciente y del consciente. Entonces él dice que la mayor parte de las enfermedades, y con toda la razón, son represión de una emoción continua. Estoy teniendo una emoción
la fabrico, tengo neurotransmisores, pero la reprimo, o no le doy un cauce, no lo lloro, no lo grito, no lo miento madres, no se lo platico a nadie. Y ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, se está empezando a generar, aquí en este caso, ¿sí?, una sobresaturación sináptica, un aumento del voltaje sináptico que no encuentra la expresión, porque el tálamo es este. Si nosotros extrapolamos el secretario de Gobernación, Chong, y Enrique Peña Nieto estaría injustificadamente aquí arriba, ¿no? Sin embargo, acá estaría la estación repetidora. Si hay una información que puede causar un caos, ¿sí?, tengo mecanismos de negación, de sublimación, y digo no. Entonces, cuando yo tengo una emoción que no expreso, que no reconozco, que no me hago responsable de esa emoción, ¿qué sucede? Empieza a sobresaturarse de aquí para acá. Y entonces se activa el sistema nervioso autónomo, y voy a empezar a tener sobresaturación de acá, y finalmente voy a tener en piel, mucosas y articulaciones sensaciones raras, ¿ah?, de dolor, presión, calor, frío, postura, etc. ¿Qué sucede entonces con la correlación freudiana neurociencias? La freudiana te habla del inconsciente y del consciente, y el sistema límbico está en medio de los dos. El sistema límbico participa, de alguna manera, en esto, en las emociones, entonces comparte la parte consciente y la parte inconsciente. A la parte inconsciente se le ha llamado el sistema reptiliano, o el cerebro reptiliano, el cerebro del instinto, del impulso, del no puedo controlar mis emociones. Entonces empiezo a somatizar, y prácticamente somatomorfos es básicamente que estoy activando este sistema simpático parasimpático, y tengo sensaciones, dolores raros. No son síndromes, no son enfermedades que tienen una etiología, una fisiopatología, un cuadro clínico. Son datos aislados, somatizaciones raras. Un día me duele el colon, me duele la rodilla, otro día me siento cansado, otro día me siento con palpitaciones, y dice el médico, es que no puedo armar ningún síndrome, mi doctora. No hay síndromes ahí, hay chispazos, nomás hay sobresaturación de voltaje, y dice, ay caray, pero me siento mal. Pero no tiene usted nada, la glucosa está en su normal, en su lugar normal, el corazón trabaja bien, tómese unas vitaminas o váyase unas vacaciones, ¿no? Y entonces el paciente sigue teniendo esos disparos. Cuando va con el psicoterapeuta, ¿sí?, empieza a platicar de algunas de las emociones reprimidas, y entonces cuando llora el paciente o cuando habla, se siente mejor, ¿sí? Y a veces, aunque se hable y se desahogue, siguen los disparos por acá. ¿Por qué? Porque ya se activó a nivel de tronco cerebral adrenalina, noradrenalina o el motor visceral. Pues, ¿qué vamos a tener? Colon irritable, vamos a tener comezón, cansancio, cefalea tensional, insomnio, contracturas musculares, hay todo chueco, como Frankenstein, pero no se forma ningún síndrome que esté consignado en un artículo de medicina o en un libro de medicina. No existe eso, son datos aislados. Esos datos aislados se llaman trastornos somatomorfos. ¿Qué sucede entonces cuando la emoción está reprimida? El tálamo es un condenado represor, es Fray Juan de Torquemada del sistema nervioso. No, ¿cómo voy a aceptar que soy gay? ¿Cómo voy a aceptar que soy drogo? ¿Cómo voy a aceptar que soy celoso? No, yo soy controlado, yo me controlo. Entonces cada vez que me controlo, genera una emoción, se genera una reacción neuroquímica llamada sinapsis, y esa emoción tiene que buscar un receptor, pero como estoy sobrecargando la producción de neurotransmisores, estoy saturando los receptores de los órganos, queda un excedente neuroquímico de esas sustancias que pudiéramos llamar perjudiciales o venenosas, y esas sustancias se regresan, ya no entran al tálamo ni acá, porque lo niego, porque no lo acepto, porque no puede ser que diga que yo tengo que ir al doctor, al psicoterapeuta. Entonces se empieza a calentar esto, ¿sí? Entonces la presencia al revés, acá, y se empieza a activar de aquí para acá. Todo esto es el sistema reptiliano, el sistema del impulso. Ese es el objetivo de la clase, de la plática. Si entienden esto, entendieron todo. Si no entienden esto,
me van a correr a patadas de la escuela y jamás me van a volver a invitar a esto. ¿Estás de acuerdo? Pues fíjate, ¿qué sucede cuando los 12 pares craneales empiezan a alterarse? Empiezan a tener mareos, el cerebelo, empiezan a tener cefalea, a tener sensaciones raras como calambres, ¿sí? Y entonces, esa médula espinal tiene receptores periféricos que están en la piel y las mucosas. Estos receptores periféricos están en todo tu cuerpo y forman el rango más bajo del sistema nervioso y el más alto acá. Y dentro del lóbulo cerebral hay una corteza que se llama somatosensorial, que es una franja. Esa corteza somatosensorial está en el área de Broca 3 a 5. Ahí viene la terminal de todo lo que tu cuerpo siente. Todo lo que sientes en tu cuerpo, adentro o afuera, va a estar aquí. Entonces, cuando tú tienes un golpe o tienes una torcedura, en fracción de segundos, me luxé, pues ya voy a tener que apoyar. ¿Sí? Aquí es el receptor, en esta parte, de todo lo que ocurre a nivel de acá. Tenemos en la piel, mucosa y articulaciones, dolor, presión, calor, frío, posturas, sensaciones propioceptivas. Entonces, ¿qué caracteriza los trastornos somatomorfos? Hiperactividad del inconsciente, si hablamos de la relación con Freud, o hiperactividad del tronco cerebral para acá, aquí está. Esta es la parte emocional del sistema límbico, se le llama, Daniel Goleman ya lo rescata, dice inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que hacemos siempre está matizada por una emoción. Cualquier acto de tu vida que tú quieras, hasta comer, rascarte, rasurarte, siempre estás acompañado de una emoción, ¿sí? Y esa emoción, cuando está reprimida de manera automatizada, ya como no llega acá, está reprimida, entonces se regresa y dice el tálamo, esto no pasa, eso es perjudicial para los pinos. Entonces, lo resolvemos acá y decimos que todo está en calma, aunque no esté en calma, aunque hay una guerra próxima, ¿sí? Entonces esa represión va a hacer que se interactive todo esto. Ahora sí voy a empezar la clase, todo lo demás me echó la María para ocupar 10 minutos de mi tiempo, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar la clase, pero ya teniendo en cuenta dónde está la tocada, y hay una correspondencia entre consciente e inconsciente. ¿Y cuál es el objetivo de cualquier terapéutica? De las más antiguas es la freudiana, que a través de la psicoterapia, toda esta zona que es oscura, donde está la caja de Pandora de todas las emociones, la represión, los traumas, lo que no quieres recordar, lo vas aquí almacenando, pero ese almacén de emociones que están mal expresadas, incompletas, te va a pasar la factura, porque te debe empezar a activar esto. Y al activarte esto, vas a empezar a sentir todo esto de manera inconexa, incongruente en todo tu organismo. Esa es la interpretación que les quiero dar. Esto es lo que vale la pena el seminario, esta explicación. Lo demás ya son diapositivas que van a tener probablemente mediante una lana, mediante unos 5 euros por cabeza, van a tener nada. Entonces vamos a comenzar a ver los trastornos somatomorfos. Hasta aquí hay alguna duda porque ya no voy a irme para atrás, voy para adelante. Pues aquí está la explicación, aquí empieza toda esta hiperactividad. Pues vamos a ver ahora los trastornos somatomorfos. Correcto. Bien. Entonces, esos trastornos van a sugerir una enfermedad médica, pero esa enfermedad médica resulta que no es un síndrome, que no tiene la característica de los libros de medicina, del cuadro clínico de medicina interna o de otro texto. Entonces son síntomas aislados pero persistentes y que no se pueden demostrar. Vas con el internista, con el odontólogo y resulta que todo está bien, ¿no? Segundito, doctora. Claro. Voy a echar un trago, qué lástima que no es eso. Gracias. De tal manera que esas patologías, como diga, bueno, el chavo se está metiendo sustancias, o el abuelito ya está medio drogo, ¿sí? Medio raro, pues no, resulta que no, que todo está bien, pero el señor, a partir de una emoción reprimida permanentemente, a partir de un trauma, de un abuso, de un secuestro, de una, no sé, se lo jubilaron antes de tiempo, se murió su pareja, perdió al hijo, el síndrome del nido vacío, quedó, y a partir de un evento desencadenante, empieza a presentar cuadros clínicos raros, que no pueden ser demostrados. Entonces, ¿qué hacen los especialistas? Tienen un buen plan, algunos internistas muy de
del libro de texto, no tiene usted nada, váyase a su casa. Son sus nervios. Sí. Tómese sus vitaminas y váyase a ver la lucha libre o Netflix, contrate Netflix para las buenas series. Y resulta que el cuate sigue con el problema, no lo han resuelto. ¿Sí? Ok, y esos síntomas le pueden alterar su capacidad vital, le pueden alterar su relación profesional. Entonces puede ser que el individuo con estos síntomas que no pueden ser comprobados, ¿sí?, tenga ya problemas interpersonales, le pida muchas incapacidades laborales, no funcione bien con la pareja, no funcione bien en ningún lado, nadie le cree, es que me siento mal. No es cierto, mira, tu electro está normal, tu colon está bien, no hay visceromegalias, entonces ¿por qué carajos me siento mal? Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí está la explicación. Y ahí son hipocondriacos. En parte, ahorita vamos a ver eso. Bien. Según esto, el DSM-4 y en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, versión 10, reconoce los siguientes trastornos ya específicos, ¿no? La somatización, la conversión de hipocondria, los trastornos dismórficos corporales, donde la paciente se siente con la nariz muy grande y no la tiene, con los pechos muy chicos y no los tiene, con la caderota y tiene una caderita y se siente fea, la muñeca fea, y luego le pregunta al médico, oiga doctor, ¿y usted cómo me ve? Pues yo la veo bien guapérrima, y les levanto el ánimo, ¿no? Les digo la verdad, pero se sienten feas, y entonces empieza a tener cirugías de busto, de cadera, ¿no? Y empieza se quita la papada, se pone bien guapérrima y se hace adicta a, y a pesar de que se ve mejor, ella se sigue sintiendo fea, porque tiene un trastorno dismórfico o de origen psicológico. Y eso es lo que lamentablemente, Claudia, alguien más aquí maneja psicoterapia, psicóloga, ¿ok? Lamentablemente en psicología está lleno del desecho, perdónenme, no lo digo en forma personal, con todo respeto, son profesionales igual que yo, pues vete con el psicólogo a ver qué te halla, a ver qué te encuentra. Pues si no es feria, a ver quién te da más o menos, no, aquí nada de esto. Pero esto ¿por qué? Porque no lo han sistematizado, porque no le han dado una coherencia, no le han dado el tratamiento adecuado, por eso lo trabajan como si fuera el desecho, el baúl o el costal de las cosas que no explicabas, ¿no? Se le llama idiopático. Y tendría que ser idiotipático, porque los que lo diagnostican son unos idiotas, con todo respeto, ¿verdad? Idiopático, pues no lo sé, me pongo a estudiar, bajo artículos, voy a un curso, voy a una actualización, le busco, nadie quiere, pues quién sabe, todo lo que no sirve ponlo ahí en la basura, y lamentablemente eso le llega a los psicoterapeutas o a los homeópatas o a los acupunturistas, llegan puros desechos de los que no pueden hacer y no se van. No somos el basurero de nadie, ¿verdad? ¿Sí? Características, síntomas somáticos, ¿sí? Y a pesar de que le toman la temperatura a la nenita, le toman la presión, le ven la herida, pues no tiene nada, no tengo nada, entonces ¿por qué me siento del nabo? ¿Ah? Me siento del... No, es que no le puedo demostrar nada. ¿Cómo le voy a dar tratamiento si son sus nervios? A ver, audiencia. Vamos a atender al paciente con lorazepam, con tranquilizantes, con té de manzanilla, con té de Damiana de California, no pasa nada, con auriculoterapia, y duérmete y toma melatonina y reza 3 Padres Nuestros. Eso es calidad de vida. Vamos a tener al paciente permanentemente así y cobrándole la consulta. Pues no, ¿verdad? Tenemos que estudiar, ¿sí? Ir a la raíz. Ir a la raíz. Entonces, aquí en este caso, el médico, ¿sí?, el paciente y el médico no hacen un buen clic, porque el paciente se frustra de que el médico no le cree. En cambio, el homeópata y el acupunturista sí le creemos al paciente. Desde que llega y dice, a ver, aquí ya hay un problema del Shen, del Hun, del corazón, vamos a ponerle su esquema de acupuntura, etcétera, etcétera. Sí le creemos al individuo, por eso la gente acude más, cada día más, afortunadamente, a la medicina alternativa. Y los especialistas que dicen, no veo nada, no tengo ninguna evidencia, no puedo hacer nada. Ok, no puedes hacer nada, pero el homeópata sí lo puede hacer, y el acupunturista también, y el psicoterapeuta también, el que hace constelaciones también, el que hace flores de Bach, el que hace motoxicología. Esos cuates sí son
bien picudos. Y en cambio, los demás quedan como mensos porque no saben hacer nada, ¿no? No saben diagnosticar. A lo mejor les hace falta estudiar el caso. Tienen la suficiente inteligencia y preparación emocional y todo para poder hacerlo, pero les da flojera porque se rigen bajo el libro de texto. El libro de texto es el bueno. Y lo que diga el Harrison lo voy a hacer. Y lo que diga Goodman y Gilman lo voy a hacer. Y a ver, mi rey, ¿no tienes iniciativa? A ver, te damos un zape. A ver, piénsale, búscale, métete a la medicina alternativa, no seas tan cuadrado. Porque si es cuadrado, entonces no va a poder hacer nada, ¿no? ¿Sí? Y aquí viene la primera, trastornos de somatización. Trastornos, no dice enfermedades, no dice síndromes, situaciones aisladas, ¿sí? Nada más. Y aquí el pobre cuate está con el electrocardiograma, con la radiografía, con la presión arterial, con la prueba de Riney-Weber, con el francoscopio, el otoscopio, y nada más falta que le pongan algo por el buen proceder. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Criterios diagnósticos son síntomas múltiples, variables. A veces en un día, en una semana, le duele de un modo y le duele del otro, y el homeópata está pensando, son síntomas generales de fósforo, son ardores mejorados con el frío, o son ardores agravados con el calor, como sulfur. Y resulta que en la mañana traía un síntoma, va con el buen Aarón a la consulta, y en la tarde ya tiene otro síntoma de otra característica. Y dice la gente, bueno, pues ¿de qué se trata, hermano? ¿Me estás engañando? No, lo que pasa es que tengo un trastorno de somatización. Y la gente que hace, pues se toma sus vitaminas o se aguanta, y en la noche tiene otra crisis de ansiedad. Entonces no estamos haciendo una medicina, claro, de calidad, ¿sí? Entonces en este caso no hay explicación somática para los síntomas. ¿Por qué? Porque aquí empieza esta hiperactividad a partir de acá. Entonces se regresa, aquí está. Y como no se hace consciente, como no se asume una enfermedad, no voy con el médico porque para que me diga lo mismo, para que me dé calmantes, pues como que no va. Entonces, aquí empiezan los criterios diagnósticos porque no existe explicación somática, pero existe. Dicen que los trastornos de somatización son como el diablo. Nadie lo ha visto, pero existe. No iba a decir bueno, ustedes los que se están riendo saben a lo que me refiero. ¿Nos dice a todos o no? Ya lo dijo. Y esto llega hasta TV Azteca y hasta... Si no, en el salón... Bueno, los síntomas se inician a esta edad y pueden presentar al menos síntomas dolorosos o un síntoma sexual. El síntoma sexual más frecuentemente es la disfunción eyaculatoria o la disfunción eréctil, que no tiene correspondencia porque el chavo tiene 30 años, 35, no es diabético, no es hipertenso, no tiene la próstata inflamada, y sin embargo está tan estresado, está tan somatizado que no le funciona el aparato reproductor de discos. ¿Qué pasó? Ya estoy diabético, ya se va a divorciar mi esposa de mí. Y resulta que va con el sexólogo y dice, usted no tiene realmente nada comprobable. Sí, pero ¿por qué tengo este problema? ¿No? ¿O por qué me duele tanto la panza? Y le hacen la pregunta, ¿usted qué desayuna? Pues bien sano, más sano que el médico. Y come muchas verduras, es ovolacto vegetariano, mastica 30 veces cada bocado, no toma alcohol, no toma cafeína. ¿Por qué carajos está enfermo entonces? Si tiene una vida tan sana, ¿por qué manifiesta dolores? Pues porque tiene un trastorno de somatización. ¿Sí le pasa? Sí. Bien, los laboratorios no explican el trastorno, ¿sí? Y también el trastorno, ya tomando en cuenta la hiperactividad del sistema autónomo, va a tener cefalea tensional, por ejemplo. Es un ejemplo característico. Me duele en la cabeza. A ver, Aarón, tómale la presión, 120/80. Compañera, ¿tu nombre cuál es? ¿Yo? Sí. ¿Rosario? Rosalía. Rosalía. A ver, tómale la glucosa, 82. Frecuencia cardíaca a él, 70. Y entonces, si tiene todos los parámetros normales, ¿por qué está con dolor de cabeza?
no está colorado, no se asoleó, no estuvo en el centro aspirando los aromas de la polución, el primer cuadro en la ciudad, y el señor tiene dolor de cabeza y le dan aspirina. Y la aspirina le va a causar una gastritis erosiva, ¿no? Entonces dan pie con bola porque no se ponen a pensar que está somatizando de manera aislada sin un síndrome de medicina interna. El tronco, ay, me duele el resuello, no puedo resollar, me da disnea, me da aquí, me ataco, ¿no? Pruebas respiratorias funcionales normales, tele de tórax normal, alergenos contra asma negativo. La pregunta es, ¿por qué diablos me sigo sintiendo mal el tronco? Pues porque se está hiperactivando todo esto, porque la emoción no se platica, no se acepta, no se vomita, no se zurra, y ya se tiene una especie de acto reflejo de estar siempre estresado, produciendo neurotransmisores y saturando los receptores de los órganos. Y esas sustancias, aunque se metabolizan enzimáticamente, queda un excedente. Por ahí dicen que las emociones son un veneno. Y sí es un veneno, porque es una sustancia que produces, pero que no encuentran su lugar en un receptor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Articulaciones. Imagínate un chavo, ¿qué será? Como Asael, ¿qué edad tienes tú, compadre? 29. El maestro Asael, mira, no creo que le duela nada, ni el aura, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor a su edad, empieza a quejarse de las articulaciones. No tuvo ejercicio violento, no se cayó, utiliza el calzado adecuado. Entonces dice uno, ¿por qué diablos una persona de menos de 30 años tiene dolores articulares? Y dice el traumatólogo, pues ya le saqué radiografía, le hice una punción ahí en la rodilla, potenciales evocados, está usted más sano que un recién nacido. Pero doctor, me duele. No es cierto, son sus nervios. Tomes una valemadrina de 10 miligramos 3 veces al día, ¿no? Después de cada comida. Y resulta que el profesor Asael se va a su casa todo mal, todo confundido y todo rencoroso, porque el doctor, que es reumatólogo, no le pudo comprobar nada. ¿Esto es frecuente? ¿O estoy hablando mentiras? Sí. Ahí está, ¿no? Bueno. También puede haber dolores por la menstruación. Por aquí no hice nada, Bueno. Puede ser que tenga la famosa dismenorrea. A ver, las personas que tienen estancamiento de sangre y energía del hígado, que son reprimidas, que son enojonas, que son muinas, ¿cómo les va con su problema menstrual? Habitualmente les duele más, les duelen más los pechos, les duele más la zona púbica, están de un humor de nabo. Eso se explica por las variaciones de estrógenos, progesterona a nivel del ciclo y de la tensión premenstrual. Pero la persona, entre más estanca su energía y su sangre, entre más reprimida es, entre menos alegre, más espontánea, toda rígida, si parece militar, el día que menstrua le va de un nabo. Entonces ya estamos teniendo un trastorno de somatización también. Por ejemplo, las náuseas y el síndrome abdominal. A ver, que la paciente está tomándose una ensalada de lechuga con apio, con un pescadito ahí, está comiendo y de repente le empieza a doler. Y tengo náuseas y voy a vomitar. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que vi una señora que andaba echando el can a mi esposo, y la hija de la guayaba acaba de entrar ahí, se va a sentar a 2 mesas, y me engoriló eso. Dice, a ver, si la comida está más cuca que la que yo estoy comiendo, ¿por qué va a tener? Pues porque está somatizada, ¿no? Ya trae las uñas paradas, ¿no? Podemos tener también intolerancia a distintos alimentos o diarrea. Claro, hay intolerancia a la lactosa cuando hay flatulencias y diarrea, cuando alguien toma la leche bronca o el queso, eso ya existe. Eso sí es un síndrome de intolerancia a la lactosa. Pero una gente que no tenga esto, que tenga 25 años y que está comiéndose su quesadita de huitlacoche y su ensalada, empieza a tener náusea y vómito. La carne no está en mal estado, no está descompuesta, no tiene chile, no tiene nada. ¿Por qué está entonces? Porque la gente tiene un estado de somatización, ¿no? También aquí tenemos, clásicamente, a cierta edad, pues ya estamos en el ocaso sexual, no en el acoso sexual, ¿no? ¿Verdad? Ay, Jero, mi jocol, ¿no? Pues ya dice, no, pues es que ya este cuate ya tiene los años encima. Pero una gente
sexualmente apta, joven, cachondona, porque es que no, a mí ya nada que ver. Otra, ¿no? Pues resulta que esa baja de la libido transitoria es un problema de su menstruación, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el cuate y dice, ¿pero qué pasa? Yo no soy infiel, y se voltea y empieza a crecer la nariz, ¿no? Aquí en 8, ¿no? Yo voy a decir la prueba de los flotadores, pero como estoy siendo grabado, necesito... Ay, no sea manito, te toca, manito. Por favor, se me se yo. No puedo hacer todo en la vida. Gracias. Excesiva. Ok, hay síntomas de conversión. De repente, lo que llamamos vulgarmente, Rosalía, el telele. Le dio el telele. Es una crisis convulsiva. Van con el neurólogo, les toman un electroencefalograma normal. Entonces, ¿por qué le dio el telele? Porque dijo, es que se me enchecó la mano y no puedo respirar y me está dando la parálisis de la boca porque hice un coraje. Pues porque entonces ese coraje no lo puedo expresar habitualmente. Mamalucha, y empieza a sobrecalentar y viene todo el relajo, ¿no? ¿Sí? La sensación de nudo en la garganta, del estancamiento del chi de hígado o de la ignatia amara. ¿No? Siento una bola en la garganta. Hay polémica sobre si es un nido o es un nudo, ¿verdad? ¿Sí? Si es nido, ¿para qué será? ¿No? Y si es nudo, etcétera. Bueno, ok. Puede haber también afonía, pero afonía de dar una clase de 2 horas. Como su servidor que tiene una carga, pues ya llego a la casa todo ronqueto, porque hay días en que doy 8 horas de clase. Es normal. Pero una gente que está platicando con usted y tiene afonía, estuvo media hora platicando el chisme de la semana y está afónica. No me frieguen, eso no es normal, ¿verdad? ¿Sí? Puede tener también diplopia o ceguera, ¿sí? De repente no veo, y le pones el de a 20 y el de a 200 y realmente no ve, porque le puedes robar el de a 20 y puedes, no, al revés, entonces realmente no ve la persona. Pero no ve porque tiene una maurosis histérica, está bloqueada de acá. Le ponen la alemana, le dan una psicoterapia breve, llora, se desahoga, y ay, güero, ya recuperé mi salud, ¿no? Milagro, no fue milagro, hermano, ya destrabamos aquí y empezamos a trabajar las emociones, empezaste a llorar, narraste tu etapa difícil, y automáticamente, como marca todos los síntomas, bajaron, ¿no? Bien, aquí tenemos está medio bruja, está como el aro, la cuarta parte, ¿no? La quinta parte, que no sea filmado. No hay enfermedad médica, me recargo en la pared, bueno, ¿no? No hay consumo de sustancias, todo dirá, bueno, este cuate trae un crack, una metanfetamina entre pecho y espalda, y resulta que le hace un examen toxicológico de la sangre, no tiene nada el paciente. Entonces, ¿por qué está explicando esas cosas, no? No hay intencionalidad ni simulación de los síntomas. Pero entonces yo pregunto, por el hecho de que no se compruebe, Rosalía, ¿no le vas a dar nada al paciente? ¿A que no? Hay que darle al paciente donde lo encuadres, en el síndrome X de acupuntura o en el medicamento homeopático. Tengas o no evidencias del hígado crecido, la glucosa elevada, la costilla, tú le vas a dar esto. Tú sí lo puedes hacer, terapeuta médico lo puedes hacer, psicólogo enfermera lo puedes hacer. Si los especialistas, colegas, no lo hacen, pues ok, ellos tienen esa conducta de libro, de texto, no lo van a hacer, pero tú sí lo vas a hacer. Por eso estás aquí capacitándote, ¿no? Epidemiología no es tan frecuente, pero ocurre mucho en la niñez, más en las niñas y en los niños. A ver, ¿quién me dice por qué en la niñez y por qué no en la edad adulta? ¿Por qué empieza desde la niñez? Porque en el niño se empiezan a formar las creencias de los padres y nos limitan y nos... Ahí está. Y en la niñez hay traumas, sí. Hay abuso sexual, hay abuso de persona, hay amago de divorcio, ¿sí? Hay la amenaza de que te voy a meter a otra escuela, nos vamos a ir a otro país, a un internado para que aprendas. Entonces, en la primera infancia hay traumas, ansiedad, entonces se desarrolla desde esa edad los trastornos de somatización.
aunque pueden llegar más tarde, pueden llegar a lo mejor tal vez a 20 años o 30, no sé, ¿no? ¿Sí? Pero vean acá, qué edificante, la niña oyendo, y los padres discutiendo, y vas a ver quién sabe qué insultando, luego se agarran a golpes, ¿no? Y pobres chamaquillos, la verdad, pues, qué mala onda porque lo están sintiendo, entonces van formándose un concepto erróneo de represión, siguen el modelo de la mamá, de que la mamá, el papá la calla con una mirada, entonces el niño o la niña aprende que hay que estar calladito. Por eso es la diferencia en porcentajes. El porcentaje. Entonces, si la niña aprende a ser callada y resignada, cuando tenga novio, cuando tenga amigos, cuando tenga esposo, va a seguir igual. Y al rato, cuando tengan que expresar, pues ya tiene un chorro de deudas acumuladas acá, ¿no? Claro. Entonces ya, cuando no expresa, ya va a venir una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, cuando ya no podía más callar, ya está. Entonces llega al consultorio hecha un mar de lágrimas, ya con un problema importante, ¿sí? Que nunca se trató. Entonces en friega la mandan con el psicoterapeuta y con el alternativo, y ahí, aunque sea poco a poco, va uno desenredando, va uno quitando cables ahí todos torcidos, y la va ayudando, aunque no se pueda demostrar nada, no importa. Se demuestre o no, entonces tenemos algo que hacer, tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, esos trastornos a esa edad incluyen lo que ya hemos comentado, la cefalea, la fatiga, y que luego viene el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia, ¿no? Ah, ya está. Ay, qué novedad. Pues, ¿cuál novedad, maestro? Es un problema de somatización crónica, ¿no? Ya se adornan los reumatólogos y ya le hacen acá el calimán, ¿no? Pues qué padre, pero eso ya se gestó desde hace cuánto tiempo, Rosalía, mucho tiempo atrás, esa represión crónica que se hace automática ya, ¿sí? Molestias abdominales, el colon irritable, dolor de espalda, y ese dolor de espalda, le tomas radiografías, nada. Le das un masaje y encuentras que no está contracturado. Le das lo que hacen los quiroprácticos, una tronada, un ajuste, y dice el colega, oye, ¿cómo estaba el paciente? Ya se fue, y dile a la secretaria que cierre. Este cuate no me encuentro nada. No tenía el signo fulano de tal, y sin embargo, pues tenía que justificar el trabajo por la consulta, y le di la ajustada y la tronada, pero no le encuentra nada patológico. Y a la semana, si no se resuelve el problema dinámico, psicodinámico, regresa con los mismos síntomas. Entonces, chingale, ahora voy a utilizar el masaje sueco, ahora el tuina, ahora el doin, ahora el masaje, el que tú quieras, el taitiano. Ese taitiano es brutal, no saben cómo es el taitiano, no es albur ni nada, es con los pies, se pone boca abajo, y una gorda de esas que parece cocinera de la crucena de 600 kilos, se pone entonces una tronadera del carajo directo a la traumatología y ortopedia después, ¿no? Con los pies lo hace, entonces claro, el que sea quien te lo dé, pero que te aliviane, pero sobre todo aprende o reaprende a expresarte. Truene quien truene. Ay, tengo miedo que se vaya mi pareja. Maestro, la puerta está muy ancha. Tengo miedo de que mi papá me pegue. Pues te pega una y tú le das dos y te vas a correr, ¿no? El miedo y la represión continua, y ahí está el resultado. ¿Sí? Secuencia evolutiva. Sí. Perdón, las preguntas son al final, ¿eh? Porque si no porque como tengo el perdón, no es nada personal, tengo el tiempo contado, ¿eh? Bien, el dolor abdominal, ¿no? Tú dirás, bueno, te cayó mal la comida, ¿qué comiste? Y te hace un menú y come mejor que tú y yo. Y cómo lo masticaste re bien, y estaba yo viendo la tele, tenía mi iPod con mi música de Ravi Shankar, sensacional, estaba oyendo música de Los Ángeles, no estaba a la vista mi suegra ni mis cuñados. Entonces, ¿por qué tienes dolor abdominal? Pues porque estoy somatizado. ¿De qué te acordaste? Pues de algo que se me entripó, ¿no? Aquí está. Y básicamente lo que llama la atención es que ella tiene un dolor con frecuencia semanal. Lo llevan al cirujano, mi doctora Lupita, a ver si no tiene el síndrome de Bloomberg, irritación peritoneal, negativo. A ver la placa, negativo. Tiene un desequilibrio. Todo sale normal. Y el paciente dice, ¿no me creen, hijos de su Pink Floyd? Pues me duele la panza y le duele con intensidad. Claro, ¿qué se está activando acá? El sistema motor visceral. ¿Y dónde va a estar? Aquí la sensación en el abdomen. Entonces va a tener, tiene una apendicitis
Y a veces llaman al cirujano y el cirujano pues dice, pues ok, dicen que esa ni siquiera lee el expediente y la apéndice estaba roja de vergüenza. Está normal la apéndice. No tiene leucocitosis, no tiene el psoas borrado, no tiene 25.000, ¿cómo se llama? Las células blancas, los linfocitos o los macrófagos, no hay nada de eso. Pero el señor lo operaron y le enseñan le ponen un poco de pintura blanca, así de salsa Carso, para que digan, ¿qué crees, güey? Tienes una apendicitis tremenda. Y resulta que fue un dolor abdominal y le quitaron un apéndice que no estaba inflamado. Pero tenía todos los síntomas pero no existía el síndrome, ¿no? Bien, puede haber dolor de extremidades. Ahora, todo el mundo, el dolor de extremidades le achacan de que ya está viejito, que tiene sobrepeso, que tiene esto. ¿Y cuántos viejitos, sin estar deprimidos, tienen somatizaciones? No todo es de la edad, chicos, por favor. No caigan en esa estupidez diagnóstica. Ya váyase a morir a su casa porque está viejito. Nada de eso. O está deprimido. O sea, si no saben, díganlo y manden a la gente que tenga más capacidad para diagnosticar. Y no le cobren. A mí me daría vergüenza cobrarle un cuate al que no le voy a resolver el problema, ni sé qué tiene, ¿no? Ese dinero quema las manos. ¿Sí? Y también puede ser que haya trastornos de somatización, desde luego, en un paciente hipocondriaco, ¿sí? En un paciente que tenga somatización, por ejemplo, el hipocondriaco en homeopatía es el fósforo, ¿sí? Y la hipocondriaca, también la versión hipocondriaca es la ignatia, tiene mucha somatización, ¿no? Iremos viendo. Etiología, factores biológicos. Bueno, aquí hay otras teorías aparte de la mía, Caro, de la que yo les expliqué acá. Según la etiología, hay un problema de atención y cognición. Quiere decir que el paciente pone demasiada atención a sus síntomas somáticos internos, ¿sí? Y entonces crea un estado de alarma, de estarse vigilando constantemente, a ver si no tengo algo. Eso lo hace un trastorno obsesivo compulsivo, TOC, que corresponde al arsénico malma, el medicamento homeopático, ¿no? Pues estoy demasiado atento a mis sensaciones, o estoy distraído, o también no me habitúo a estímulos repetidos, ¿sí? Y cuando tengo un estímulo repetido, luego mi atención se centra ahí. Es una etiología. Esta etiología no me satisfizo tanto, perdónenme, mis rasgos narcisistas que son bastante notables, con esta teoría que yo acabo de sacar, de la maestría que estudié en neurociencias. No creo que soy tan bueno, lo que pasa es que tengo ese bagaje y esa formación y le doy ese enfoque en mis pláticas, ¿sí? Para que se pueda compartir ese conocimiento. Bien, estudios de imagen cerebral, aquí ya tenemos parte del conocimiento básico del sistema nervioso. Hay disminución del metabolismo en lóbulos frontales, ¿sí? También hay un factor genético. De hecho, los trastornos de somatización, cuando uno pregunta por los papás, papá era igual de nervioso, mi abuelo igual, era igualito, ¿sí? Entonces, es ok, tú heredaste parte de lo que te heredaron tus padres, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es más frecuente también en las mujeres. Y pregunto, no tengo una orientación machista, aunque los que son alumnos míos saben que soy tremendamente bromista y guasón, ¿verdad? Ya me conocen todos, pero es más frecuente en las mujeres por la situación hormonal. Las mujeres son más emotivas y las mujeres utilizan más el cerebro derecho, que es el de la intuición, el de la corazonada, el de la parapsicología, el de las premoniciones. Y los hombres utilizamos más el izquierdo, que es el racional, el del lenguaje, el obsesivo, el que 2 y 2 son 4. Pues una mujer puede presentar más porque es muy emotiva, y aparte las mujeres en algún momento son muy impulsivas. Y no lo digo en forma de fregar a nadie, es una cuestión académica, ¿no? Bueno, los niños que somatizan van a tener esto. Algunos miembros de la familia también tienen este problema, el papá, la mamá. Imagínate una familia de somatizadores, que si son somatizadores desde que el niño tiene conciencia y está caminando al año y medio, ya van a empezar a somatizar. Y como ven que los papás todo el tiempo están viendo celular y explorando, se encueran ahí, se ven ahí
todo esto, ¿sí? Entonces empiezan con ansiedad, y si estudian medicina o enfermería o psicología o odontología, entonces van a tener siempre la autovigilancia. El exceso de vigilancia, ¿sí? Acá está, los receptores propioceptivos, hay que estarse vigilando, pero no al grado obsesivo, chicos. No se va a convertir en un acto reflejo, estarte autovigilando. A ver, estoy sentado y ¿por qué me está? Para eso está el autónomo, para eso está el copiloto, para que tú puedas hacer racionalmente y dejes al encargado de que todas las funciones estén bien, que haga su chamba. No haga su chamba de él, déjalo que haga las cosas. Ay, no, mira, me está latiendo acá. Sí te está latiendo porque ese es el músculo. Oye, y si es un pólipo, y si es un flato volador, no te preocupes. ¿Sí? O sea, es un gasecillo cualquiera, ¿sí? Que está dando guerra. Bueno, sigamos pegando. Un trauma terrorífico que obliga a muchas personas a callar años y años y años, ¿verdad? Es básicamente el abuso sexual. Entonces, ¿quién abusa sexualmente? La gente que al niño le tiene confianza. Lamentablemente puede ser el papá, el padrastro, el hermano mayor, el tío, el familiar, que se gana a la niña, le da dulcecitos, se le obliga a hacer cosas que no quiere, que se siente mal, pero la chantajea. Yo sí te quiero, ¿sí? Y no digas nada, es un secreto entre tú y yo, clásicamente. Se acercan así todos, parece de telenovela, ¿no? De Unicable. Entonces, la niña queda un poco con la mitad de su cerebro con lealtad y la otra mitad con cosas que no le gustan, que le están provocando una inconformidad, pero sin embargo lo calla. Y como no lo puede externar, ¿cuánto tiempo, Claudia, puede ser que una niña o un niño tenga la represión del abuso sexual? ¿Para cuántos años les gusta? ¿Y qué pasa cuando se casa? ¿Qué pasa cuando tiene sexo con la pareja que elige, con la que tiene el deseo, el atractivo? En la primera noche de boda se pone como araña fumigada porque no quiere que la toquen. Entonces dice uno, ¿qué pasó? Nada, y empieza a llorar y llorar. Es incapaz de decirle a la pareja que ya fue abusada sexualmente, o fue encerrada, o fue golpeada, fue lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo estará reprimida? Y en ese tiempo que está reprimida, empieza el calentamiento del cerebro reptiliano, y al rato viene viene la facturita de lo que me debes. Y por eso las gentes pueden tener un trauma, que callan, y resulta que ya cuando llegan a la edad adulta, estalla la bomba y se desquician. Les da un infarto, les sube la presión, tienen hasta problemas psiquiátricos. Son muchos años de estar reprimiendo y calentando el sistema, el inconsciente. ¿Sale? Ya me dijeron que tengo 5 minutos. Vamos a dejar esta cuata que se está agarrando la pechuga, se está agarrando el corazón. ¿Sí? Entonces, aquí está en la edad adulta. Se dice también que se asocia a el papá periférico, el papá que estaba y no estaba, el papá que estaba, pues sí te compro dulcecitos y tus juguetes y todo, pero me voy a trabajar a otro lado, tengo otra pareja, y luego la niña se da cuenta, ¿no? Tengo 3 minutos antes del primer corte, entonces vamos a dejar a esta imagen de la chica que tiene ansiedad para responder algunas preguntas. Y la primera va a ser de mi querida alumna Carolina. A tus órdenes. No, es que dice que los médicos no se dan cuenta realmente, no dan con el problema y están atorados y al paciente lo dejan ir frustrado, ¿no? Claro. Pero pues como siempre nos ha dicho, conocer a un paciente es una forma de Claro, hacen mal su chamba. Ahora fíjate, Caro, el hecho de que yo no entienda al paciente no significa que yo sea el que lo voy a resolver. Si no entiendo algo me pongo a estudiar. Todavía hay nocturnas en la Facultad de Medicina. Hay cursos de actualización, hay cursos online, hay revistas médicas, hay actualización. Entonces, ok, no sé el problema,
Me voy con la doctora Lupita o Gina, con algunos compañeros que son especialistas, le digo, a ver, enséñame cómo es el bloqueo epidural, cómo es la ketamina, cómo funciona. Me preparo, pero no le digo al paciente, no sé lo que tiene usted. Y váyase con el brujo, con el médico brujo, ¿no? Bueno, entonces, siendo las 17:09, damos el primer receso, le cedo los horrores a la bandera aquí al maestro Mauricio. Continuamos al ratito. ¿Ya está funcionando la cámara, Mau? Ya. Perfecto, bueno. Gracias. Sale. Entonces, si son tan amables de sentarse, vamos a comenzar a reanudar. Nos queremos ir contentitos como los tomatitos felices de la vida con nuestros premios, ¿va? Pues vamos a continuar para que nadie salga aquí en coma, todo golpeado por la vida. Bueno, entonces aquí estamos hablando de las experiencias desagradables que ocurrieron en la infancia y que se quedaron atoradas, que no fueron expresadas, y entonces viene la somatización. Es muy importante cuando hagamos una historia clínica, aunque seamos terapeutas de lo que sea, muchas cosas se detectan con un buen interrogatorio, que no hacemos a veces. El interrogatorio de repente lo hacemos en forma de especialidad, las rodillas porque soy reumatólogo, o la piel porque soy dermatólogo, pero no hacemos una historia que nos pueda dar más datos. Hay que averiguar, yo soy de esa idea y se los comento, se los comparto, por décadas, de los 0 a los 10 años, ¿qué pasó? Y que no se quede con nada el paciente, que hable de que el divorcio, de que el abuso, de que descubrió quién sabe qué cosas, que lo encerraron, que lo andaban secuestrando. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces queremos explicar todo por la exploración física o por los exámenes de laboratorio, pero se nos olvida interrogar eventos que pudieron haber sido causa de somatizaciones posteriores. Es muy recomendable hacer un buen interrogatorio por décadas para ver qué es lo que pasó. Y ahí podemos inferir ciertas cosas, ¿no? Bien. Diagnóstico diferencial se puede confundir con otras patologías que ya son de a de veras, que tienen un cuadro clínico establecido, que están sostenidos por libros, por artículos, por experiencias médicas, por toda la historia de la medicina, ¿no? Como la esclerosis múltiple, el VIH, sobre todo la miastenia gravis, y todos estos que ustedes están viendo en la pantalla, en la diapositiva, son enfermedades, yo digo, de a de veras porque están sostenidas por un diagnóstico, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que el paciente tiene esto y no tiene un trastorno de somatización, ahí sí podemos pedir ayuda del laboratorio. El examen de energía va a calentarse y a dar una sintomatología específica. Drenador. Entonces, el que recibe las emociones es el corazón en general, y el que las drena es el hígado, pero también participa en otros órganos. En este caso, ¿sí? Ya hablando de síndromes, para no caer en que quién sabe qué tenga y le ponemos puntos al azar de los canales que encontremos, no. Se dice que el tratamiento de la somatización con acupuntura está relacionado al hígado, y aquí está la primera, ¿no? Estancamiento de sangre y energía. Y ese estancamiento de sangre y energía puede generar calor, puede generar varios de los síntomas como la cefalea tensional, el dolor abdominal, la contractura muscular, etcétera, ¿no? Pero también puede estar relacionado otros órganos, en este caso el vaso, la deficiencia de chi. Gracias. ¿Por qué la deficiencia de chi? Si nos acordamos cuál es el sentimiento, la emoción asociada al vaso, la preocupación. Sí. El pensamiento obsesivo, repetitivo, como que la autovigilancia interna. Pues una persona que tenga deficiente la energía del vaso va a estar piensa y piensa sus enfermedades y va a estar pendiente de cualquier sensación que le llegue a este nivel, ¿no? A los receptores nos va a llegar hasta acá, va a decir tengo tal cosa y de manera obsesiva. Entonces el vaso es un órgano relacionado también con este padecimiento, y sintomáticamente cuando hay dolor abdominal, pues hay estancamiento de chi, o estancamiento de alimentos, ¿va? O sobredominancia de hígado sobre vaso, etcétera. En el corazón es algo muy importante. El corazón, por ejemplo, cuando tiene deficiente la energía, tiene la sensación de que algo va a pasar. El temor de una enfermedad se relaciona con deficiencia de energía del corazón. Alguien cuando tiene deficiente el chi, tiene temor, tiene trastornos por anticipación, ansiedad anticipatoria,
y una gran preocupación porque siente palpitaciones y taquicardia. Entonces, si el corazón no atrapa la energía, no genera movimiento de sangre y de líquidos corporales y puede tener asociado la sensación de que algo le pasa, aunque no haya pruebas para comprobarlo. Entonces, el segundo síndrome importante sería ya sea estancamiento o deficiencia de energía o calor en el interior por deficiencia de yin. Entonces va a tener insomnio. Una gente cuando no puede dormir está pensando algo me va a pasar, tengo que tomar melatonina, tengo que relajar porque no tengo trabajo. Entonces ese órgano va a estar relacionado sobre todo por deficiencia de energía o por calor en el interior, va a tener sintomatología, y la sintomatología clásica de un trastorno de pánico o de ansiedad es palpitaciones y taquicardia y la preocupación que vaya a tener un infarto característico, ¿no? También el riñón, en este caso, deficiencia de yang con flujo en el interior. Cuando tenemos frío, tenemos hormigueo, mala circulación, sensación de pesadez, acumulación de humedad, y el paciente cuando está lento y está engordando y que tiene quién sabe qué líquidos estancados, se debe a deficiencia de yang. Los más importantes para nuestros fines, chicos, son estos dos: hígado y corazón. Los demás entran de alguna manera como parte del síndrome, ¿no? ¿Sí? En cuanto a los puntos que se proponen para tratar el síndrome de estancamiento de sangre y de energía, pongo solamente los puntos básicos. Se pueden obviamente añadir más, ¿no? O pueden inclusive ustedes rebatir alguno con toda razón. Sin embargo, yo puse los que creí esenciales en cada síndrome, ¿no? Combinados. El punto de asentimiento de hígado, el que drena, aquí le pongo una novedad más o menos, porque el estancamiento de energía implica que no hay energía. Y muchos Tai Chong lo ponen dispersado, craso error. Tienes que tonificar y dispersar. ¿Por qué? Porque no hay energía, está estancada. Si no la incrementas, no fluye. Si solamente la dispersas, de por sí no hay, y tú la dispersas, la agotas más. Entonces, aquí en este punto, pongo más menos. Quiere decir que hay que tonificar y dispersar. El vaso 10 tonificado, que es fuente de sangre, el estómago 36, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema básico. No es el único para poder trabajar este síndrome. En lo que respecta a la deficiencia de vaso, pongo el punto de asentimiento, es vaso 21, y pongo RENMAI 12, que es el punto que trabaja todas las vísceras, aquí, en medio del apéndice tifoides y la cicatriz umbilical a 4 zunes, en la línea media anterior, ¿sí? Lo tonifico. El vaso 3, que es el punto fuente, ¿sí? El famoso Tai Pai, ¿no? Y aparte el estómago 36, entonces hay deficiencia de energía. Si la energía está deficiente, voy a estar obsesionado, voy a estar pensando en mis enfermedades de manera compulsiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar esa energía, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que estoy obsesionado, ¿qué le pasa a la energía a él? La energía se consume y puede haber después hundimiento de chi de vaso. Entonces, si la energía del vaso no está fluyendo, no se está incrementando, voy a estar con problemas de somatización y voy a tener asociado el pensamiento obsesivo y la hipocondria, ¿no? O la somatización. En el estómago, por ejemplo, puede haber dolores como el colon irritable, que te hable de estancamiento de alimentos o calor, ¿sí? O alimentos grasosos y picantes. Entonces vas a trabajar el estómago 25, renal 12, aquí hay un poco de flema, entonces estómago 41, ¿sí? Pendón, el estómago 44, o en este caso sería, no, es el pie sí, ¿no? Es uno que está en la garganta del pie, ¿sí? El 41, en medio de, antes del pie, lo tonificas y aquí lo dispersas, punto agua, punto fuego. Ahora es muy importante que en el estómago se tonifique y disperse. ¿Por qué? ¿Cómo funciona mejor una víscera? ¿Drenando su contenido o almacenándolo? Drenándolo. Entonces, si tú lo drenas, estás favoreciendo que ese estómago no esté estancado de alimentos o el intestino grueso. Pero a su vez, si duele mucho, si hay un gran dolor y está estancado, tienes que dispersar. Entonces se hace doble la
manipulación tonificada dispersal. 9 veces, 6 veces, 9 veces, 6 veces en forma de ciclos, ¿no? Nones, 3, 5, 7, etc., ¿no? El corazón, aquí hay calor interno por deficiencia, pones la fórmula corazón 7 derecho, en el Juan izquierdo, dispensado tonificado, el punto de asentimiento a nivel de la quinta vértebra dorsal, 1.5 son en la línea media a los lados, y puedes poner también vejiga 19. ¿Por qué vejiga 19? ¿Quién es la mamá del fuego? La madera, ¿no? Entonces, si hay deficiencia de yin, se pone el ciclo generador. Así es. Se habla de madre, hijo, abuelo, nieto. Entonces, si yo tengo deficiente mi yin del corazón, ¿verdad? En este caso, la madera, cuando arde, produce fuego. Entonces pongo el elemento madre del corazón, en este caso es la madera. Esa es la razón por la cual añadí estos puntos. Está muy sencillo el esquema, si te das cuenta, ¿no? Bien. En el riñón, si existe hormigueo, retención de líquidos, palidez, intolerancia al frío, sensación de pesadez, estamos pensando que ese riñón está deficiente y está acumulando frío en el interior o humedad o líquidos. ¿Qué le pongo? Le voy a ayudar. Pongo siempre el punto fuente, el punto yuan, ¿sí? Pongo el chi inferior, el mar del chi inferior, que es Renmai 6, el mar del chi superior es el Renmai 17 o Shanchong, ¿sí? O Dumai 4, todos los puntos con moxa. Entonces ahí sí hay que entender lo siguiente: independientemente del resultado o de la síndrome, ¿sí? Los dos órganos más implicados en los trastornos de somatización es el receptor y el drenador. Entonces, el que recibe emociones y el que las drena o las manda hacia arriba. Pues un hígado sano es un hígado que expresa. Si estás enojado, lloras o gritas o mientas madre o te dices a alguien, ¿sabes qué? No me gustó esto, ¿no? Pero en la medida en que tú estás reprimiendo una emoción, tienes el hígado estancado y vas a generar calor, ¿verdad? Y en cambio, el receptor está a lo mejor bien, tú recibes la emoción, pero la guardas. Recibes la emoción, pero la reprimes. Y se crea este circuito anormal. Con los dos órganos más importantes en somatización y hipocondria son esos dos. Y participa el vaso, participa el riñón, quizás el pulmón, no lo sé, pero ya lo veremos bien, ¿no? Entonces se moxa. Se moxa solamente cuando hay frío en el interior, ¿sí? Cuando el riñón, los demás con la pura boca. No. Bien, el tratamiento homeopático para todos estos síntomas, los que han estudiado homeopatía en otra escuela o que han sido alumnos míos, saben que Ignatia Mara es la reina del mambo. La Ignatia Mara es la que más somatiza, la que más tiene la hipocondria. Entonces, también se relaciona con nux vomica o camomila, que tienen contracturas a nivel del músculo liso. Cuando hablo de contracturas, aquí se echa a andar esto, ¿no? El sistema simpático y parasimpático, y vamos a tener contracturas en músculo liso, involuntario o estriado voluntario. Entonces, tiene muchos calambres, el individuo de camomila es muy caprichoso, la nux vomica es un individuo muy industrioso, muy ansioso, que está pensando constantemente en sus cosas. También tengo colositis, ¿para qué? Cuando hay somatización de colon, la Ignatia Mara, la pulsativa, el ácido fosfórico, ¿sale? Me quiero ir un poquito más rápido porque si no nos va a agarrar el tiempo, ¿eh? Ya saben que luego van a hacer las rifas, toda la cosa. No me gustaría dejar inconcluso esto, ¿eh? ¿Ya como muriático no entraría también después de la que le hemos hecho? Pero el natro muriático me estaría, sí estaría, pero estaría más fundamentado si hubiera depresión crónica, no somatización. Depresión como un síndrome de adeveras, no síntomas aislados, ¿sí? Y acuérdate que esto tiene un carácter agudo, sí, y luego se hace crónico. Pero si hay una depresión de adeveras, con serotonina baja y dopamina baja, entonces entraría natro. Bien. ¿A qué potencia? Generalmente son potencias altas, 200 diario a 200, ¿no? Compadre, perdón, tú eres mi auxiliar.
Es que necesito tomar agua porque si no Sí, se sí. me seca el cocote. Sí, bueno. Sí. Gracias, compadre. Bueno, trastorno de conversión, fíjate, conviertes, ¿qué conviertes? Emociones en síntomas aislados. ¿Cómo los conviertes? Se sobrecalienta esto porque no hay una expresión emocional. Aquí tenemos una chica que le dio la chiripiorca, que le dio el tramafat, como dice, ¿no? Y clásicamente no siente la mano derecha, está convulsionando, y todos los que hemos estado entrenados en un hospital sabemos que en urgencias llegan las histéricas o los histéricos, ¿no? Y ahí es donde está la plenitud de todos estos síntomas que no tienen una explicación científica. Bien, aquí está. Sugiere también un trastorno neurológico, la somatización. Cuando se somatiza puede haber parálisis momentánea, ¿no? Que no puede, a lo mejor no se expresa de otra manera. Sí, Azael, dime. Bueno, era una pregunta para el tratamiento neuropático. Sí. ¿El nosode neuropático también puede entrar? Los nosodes no tienen mucha actividad, te voy a decir por qué, porque el nosode se llega a utilizar cuando hay primeramente una preinfección o un problema real de tuberculosis, sarna o gonorrea, y la verdad no se emplean mucho porque están hechos de la secreción del huésped más la defensa o los cadáveres de bacterias más los linfocitos. Entonces los medicamentos se emplean mucho para drenar hacia los nosodes, pero los nosodes trabajan ya como más estructurados, más bajo un síndrome. No te ayudarían mucho los nosodes, ¿no? Te ayudarían más esos medicamentos. Bueno, es más muy frecuente la parálisis, etcétera. Ahora, esos trastornos de personalidad que ven aquí se asocian a los trastornos de conversión. Entre más tenga el paciente el histriónico o el antisocial o el pasivo agresivo, van a ser personas que se van a agarrar de algo para llamar la atención. De hecho, el que tiene la conversión quiere llamar la atención de alguien, quiere manipularte, quiere tener ganancia secundaria. Entonces finge la chiripiorca. El ejemplo clásico, los niños que no quieren ir a la escuela empiezan a vomitarse, empiezan a tener náuseas, empiezan a tener diarrea, y mamá no ve y se marean, porque los chavos dicen, no quiero ir a la escuela, no quiero ver que estoy reprobando la materia, estoy mal en una asignatura. Entonces se niegan y toda la información pasa acá, lo sobrecalienta, y el chico que no quiere a la primaria porque la maestra lo molesta o hay algún alumno que lo bulinea, que lo acosa, simplemente somatiza y vomita o se zurra. Y la mamá ya no sabe qué hacer, lo lleva con el médico, y dice que son sus nervios, pero el niño ya al menos libró 3 días a la semana o 2 ir a la escuela. Entonces el niño condenadote, y le caemos en la maroma, le damos la ignatia, un par de nalgadas que no se puede saltar en 2 días, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el niño va a ir contentito como los tomatitos a la escuela, y habría que hablar quién está haciendo efecto negativo en el niño para decirle, a ver, ¿es la maestra, es la directora o es el compañerito, no? ¿Sí? Son los compañeros. Los compañeritos, ¿ok? Bueno, también la somatización, a diferencia del trastorno somatomorfo, puede ser nada más un síntoma cardinal o un síntoma predominante, el desmayo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron los Beatles en 1963? Llegaron al auditorio de Arizona y hay películas viejas en blanco y negro de la BBC. Las chavas veían al querubín, al guapito de Paul McCartney o a John Lennon y ¡ay! O sea, les daba la chiripiorca. Entonces se caían y se ponían todas raras ahí. Ahí estamos hablando del desmayo. Entonces cuando alguien se desmaya y empieza a hacer un numerito, este cuate está en un trastorno de conversión, y el medicamento más indicado de todos es la Ignatia Amara, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es, doctor? Ignatia Amara, Ignatia, la famosa nacha, ¿no? A ver, vamos a enseñar las nachas. Una se llama Ignatia Isabel, la otra Ignatia Rosita, ¿no? Entonces enseñan las nachas, ¿sí? Bueno, dale. Epidemiología, aunque no lo crean, esos trastornos de conversión son ciertamente frecuentes. Nuevamente, perdón por las bellas damas que me acompañan este día, es más frecuente en las mujeres, y también es más frecuente en el medio rural. ¿Por qué en el medio rural?
Porque en el medio rural se callan mal las cosas, se tienen ideas de los papás, los modelos de educación de se aguanta el macho, la mujer está para servir al hombre y el hombre acá es el dador de vida, y entonces se callan mal las cosas. En el medio de la ciudad se tiene un poco más de cultura, más de apertura, entonces es más frecuente en el medio rural, sobre todo también es más frecuente en las damas, ¿no? Bien. El cuadro clínico aquí tiene síntomas asociados a el sensorio y los motores. Ojo, un segundito acá. Ojos para acá, por favor. Aquí está. Todo esto. Las sensaciones raras, sensaciones proprioceptivas que están en toda su piel, especialmente en articulaciones, ¿sí? En vísceras y en la piel, está mandando información constante desde acá hasta la corteza somatosensorial. Y van a estar alteradas. Acuérdense, el sistema nervioso tiene 3 funciones fundamentales: recibe, interpreta y responde. Entonces, aquí ¿cuál es el problema, Rosalía? Que está interpretando mal, ¿sí? Y está respondiendo mal. Recibe bien, pero interpreta mal y responde mal, entonces por eso tiene un trastorno de conversión o somatomorfo, ¿no? Aquí tenemos entonces, cuando alguien tiene esos síntomas de anestesia, sordera, síntomas motores, de repente la paciente cuando está en todo su esplendor, camina rara, camina chueca, tiene los reflejos raros, lo llevan con el neurólogo hace sus pruebas y su conclusión: no hay una enfermedad comprobable. Y todo el mundo, ¡wow! Entonces, ¿por qué tiene tantas cosas? Es porque tiene una conversión. Y cuando platica la chica a partir de qué momento le dio la conversión, te das cuenta que es una tremenda y espantosa represión. Y aquí puede haber una ruptura amorosa, puede haber que la descubrieron en algo que le afectó profundamente y que impactó en un terreno de una profunda y continua represión. El resultado es un trastorno de conversión. Y el medicamento rey, el rey del mambo y de todas las demás danzas, se llama Inati Amara, ¿sí? Aquí tenemos la pseudocrisis, ¿no? No hay alteraciones del encefalograma, no sigue el patrón de las crisis convulsivas, no hay daño a nivel cortical y el paciente se recupera. Imagínate, Ceci se desmaya y está oyendo todo. El que tiene la crisis convulsiva no recuerda y se defeca, se orina, se muerde la lengua y está realmente confuso. En cambio, esta cuata le da el telele y está oyendo, ¡ay, Bertita, ay! Y todo lo escucha. Y al final, cuando le pregunta el psiquiatra ya a puerta cerrada, a ver, mi nena, ¿y por qué hiciste esto, No hay nadie que me vea, ¿no? Pues es que le quise sacar un permiso a mi mamá y le quise preocupar pues, para que me pusiera más atención, porque se está divorciando de mi papá. Por favor, o no vas a él. Entonces, aquí le caemos en la maroma, ¿no? Bueno, aquí está lo que tiene en el sentido de la deficiencia de energía de corazón. Una cosa es la alegría asociada al patrón del Sang Fu y otra cosa es la euforia. Si yo me gasto mi energía risa y risa todo el día, ¿sí? El corazón se queda sin bombear. Entonces, si yo empleo cocaína o anfetaminas o una droga estimulante, ¿verdad? Me voy a consumir la energía del corazón. ¿Y de qué murió Mick Jagger? No está vivo todavía el Rolling Stone. ¿De qué murió el de las puertas? Jim Morrison. ¿De qué murió Janis Joplin? ¿No? Pues de un pasón. Entonces, cuando están en urgencias y llega un paciente con exceso de cocaína, tiene un problema cardíaco. Ahí es donde se ve la importancia del corazón como receptor o del hígado como drenador. Pues aquí tenemos que la chica está risa y risa y llora y está platicándote algo y se está riendo y luego empieza a llorar. Y dices, ¿dónde he oído esto? Se llama Inati Amara, o se llama Pulsatila, o se llama Lilium que son medicamentos homeopáticos, ¿no? ¿Sí? Y no lo puede controlar, lo peor es que no lo puede controlar ese problema, ¿sí? Bien, no hay una explicación clínica, ¿verdad? Y en este caso a lo mejor lo que hace falta es la apachoterapia, pero lo que le hace falta a una persona con ansiedad, créanmelo, es platicarlo, ¿sí? Llorarlo, platicarlo con el buen amigo, sin copas de por medio,
sin tébulos, ni sexo explícito, ni gonorrea, ni sífilis, ni VIH. O sea, puedes platicarlo, puedes hacer terapia narrativa. Agarras y pones en un papel con las peores palabras del mundo, la fecha, lo empiezas a escribir, y luego a solas lo actúas, pero lo actúas de a de veras, y empiezas a ayudar, y luego le prendes fuego, ¿sí? Y eso te alivia. O si le tienes confianza a alguien, lo platicas, pero no lo reprimas, porque entonces se estrella acá y viene luego la fractura, y vienen todos los problemas somatomorfos, ¿no? Bien, diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar a hacer una hipnosis, a ver si no es realmente una cosa importante, o administras lorazepam, o simplemente en la crisis conversiva, Maribel, das una sustancia placebo y se le quita. Y le dices, mira, te va a poner una inyección preparada por la tumba del cementerio de Samuel Hahnemann, en Meissen, Alemania, ¿sí? Que está enterrado en Père Lachaise, allá en París. Entonces lo dinamizas, lo pones y se le quitó todo. Pues obviamente se le quitó todo porque no tenía nada la paciente, nada orgánico, pero sí con un problema emocional importante, ¿no? Etiología, aquí, ahí sí, a diferencia del otro, no hay una influencia heredofamiliar clara, ¿no? Aquí también se dice que una persona que imita, una persona que está llevando la atención, puede ser que sea un imitador. Por ejemplo, ustedes que han notado, los que son médicos y tienen pareja médica, sus hijos en qué ambiente se crían. El papá doctor, la mamá doctora, la hermana enfermera, la tía psicóloga. ¿Cómo creen que sea ese ambiente para el niño? El niño se va a motivar para ser igual, pero el niño escucha las historias macabras, macabronas, ¿no? De todo lo que pasa en el hospital. Entonces el chamaco de 4 o 5 años está con la oreja parada. Y al rato, ¿qué creen? Va a empezar a somatizar al chavo. ¿Por qué? Por la influencia que tiene de los padres. Pues muy importante decir, ok, aquí se habla de cosas cotidianas, no se habla de cosas de medicina. ¿Me quieren poner orden, por favor? Alguien, a saber si eres tan amable. ¿Sí? Me voy a pasar manotas. ¿Sí? Si no, aquí tengo a mis guardaespaldas y vamos a empezar con una. Ok. Entonces en la etiología no hay nada comprobado, pero sí puede ser una conducta de imitación que oigan tanto los problemas que pueden decir, a lo mejor me está dando la chiripiorca. No sé si los que son médicos o psicólogos en un momento de su vida les dio también la hipocondria. ¿Nos da la hipocondria o no, doctoras? De repente está uno viendo un síndrome y ¡ay, ese lo tengo yo! O va uno a patología y dice, ¡ay, esa tumoración, ese hueso chico que lo tengo yo! Es normal que uno se sugestione porque está en contacto con pacientes o con cadáveres en patología. Y eso le ocurre a un niño cuando los niños escuchan constantemente cosas médicas, pueden sentirse influenciados por él. Es una posibilidad. Bien. También las familias desorganizadas o caóticas, en las que no hay una familia como tal, se están divorciándose, o también las familias ansiosas, también. Eso se da mucho a un nivel también, quiero decirles, socioeconómico bajo. Los que son más pobres, los que tienen menos oportunidad de trabajo, que se esfuerzan, somatizan de repente, les dan crisis de ansiedad, ¿sí? No llevan el dinero suficiente a la casa, no tienen suficientes recursos para pagar una universidad o una preparatoria, no les alcanza para la renta. Entonces, en esas crisis de ansiedad puede ser que de mala suerte tengan algo somático, aunque no es una regla, pero puede darse el caso, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Clásicamente, aquí está lo freudiano, Claudita, un conflicto no resuelto. Esos conflictos no resueltos, no me acuerdo de su nombre, la compañera que está atrás de Lupita. ¿Su nombre cuál es? Angie. Angie, a ver Angie. El problema no resuelto, ¿a dónde lo ubicamos? En lo freudiano. Ese problema no resuelto está atorado ahí. Entonces no lo platicas, no lo abres, no lo confrontas, no lo tratas, pues ahí va a estar, generando calor.
generando flema a lo mejor en un futuro no lejano, ¿no? Sí, en este caso también habría que preguntar. Ahora, cuando yo hablo de abuso, no estoy hablando únicamente de abuso sexual, ¿eh? Hay muchos tipos de abuso: intelectual, la humillación, el bullying, las burlas, es un tipo de abuso. Las amenazas de los maestros es un tipo de abuso. Entonces, las condiciones infrahumanas de que no hay dónde comer, no hay dónde vivir, y que la escuela hay que trabajar, es un abuso. Todos los pacientes abusados, no los abusados de inteligentes, sino los abusados, no tiene que ser una connotación sexual únicamente. Es una de tantas cosas que puede causar un trauma a un niño, ¿no? Un problema, un conflicto. Y en este caso también se asocia que cuando existe mucho esa represión, puede ser que esté en vías, en puerta, un trastorno limítrofe, o lo que le llaman borderline, que todavía es peor. Ese limítrofe ya no es un trastorno somatomorfo, es un trastorno neuroquímico del cerebro. Ahí sí los neurotransmisores están disparados y hay una lesión potencial en el encéfalo a nivel cortical, y por esa razón los pacientes en un momento de arranque pueden matar a alguien o suicidarse o hacer una estupidez tremenda, ¿no? Bien, también hay ganancia psíquica, deseo de llamar la atención. Eso ocurre mucho en las niñas o en los niños que van a ser futuros actores, ¿no? Porque desde la niñez se ve el Robert De Niro, el Anthony Hopkins, el X, gente que desde pequeños cuentan los familiares que ya bailaban y hacían sus cuentos y todas las cosas, ya se les veía cierta vocación por ser actores, ¿no? Y de hecho, fíjate, mi buen Aarón, que este problema de la conversión puede darte los medios para ganarte la vida. La mayor parte de los actores profesionales son histriónicos, viven de eso, y cuando van a hacer un casting en una obra de teatro, una telenovela o una película, lo ganan. En cambio, una persona que es más intelectual, que le dice al director, a ver, hazme una escena de celos, una escena de llanto, y hoy dice, ¿sabes qué? No te doy el papel. En cambio, el cuate que tiene ese trastorno le da el papel de volada. Entonces es una maldición y una manera de ganarse la vida. ¿Y ustedes qué saben de la mayor parte de los pacientes que son actores profesionales? ¿Qué saben de su vida personal fuera de los sets? ¿Cómo son? ¿Son normales? ¿O abusan de las drogas? Son muy infieles, son muy reventados, son cuates con problemas serios fuera de los sets. Entonces te das una idea de que el actor fulano de tal ya estuvo en Cuba, ya estuvo en Los Ángeles, en una terapia de desintoxicación, ¿no? Entonces los actores como que no se quitan el papel y siguen en su vida personal padeciendo de esos vaivenes emocionales, ¿no? Entonces ahí podemos decir que entrarían en un perfil medio patológico fuera de los sets, pero son re buenos en su papel, ¿no? Sí. ¿Ah? Bien, tratamiento con acupuntura. Nuevamente, algunos síndromes se repiten, especialmente el estancamiento de chi, y aquí hay una diferencia con el anterior: deficiencia crónica de chi. Esa deficiencia crónica de chi que te va a dar temor de que algo va a pasar, incertidumbre, insomnio, palpitaciones, la sensación de que algo te está pasando y que no lo puedes controlar. Si eso se combina con un estancamiento de sangre y energía y se hace flema en el canal o en el órgano, hasta él, ¿qué vamos a tener después? Un síndrome de conversión a chiripiorca, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos datos de calor, a diferencia del anterior que era datos de frío. En la conversión, ¿qué hay? Contracturas musculares, calor. ¿Qué había en la otra? Frío, hormigueo y intolerancia al frío, humedad interna, deficiencia crónica de chi de vaso. Pues sí hay cambios, ¿eh? ¿Sí? Aquí la deficiencia de chi. ¿Cuál es la emoción asociada al pulmón? Tristeza. ¿Y cómo están los pacientes con conversión? Tristes, y están suspirando y están, ¿ah? Entonces se asocia la emoción, tristeza, deficiencia crónica, a lo mejor datos de pulmón, de bronquitis o lo que ustedes quieran, ¿no? Y también aquí, si hay insomnio, palpitaciones, como en el climaterio, que está asociado yin con calor en el interior, pues vamos a tener calor en los 5 centros, la lengua roja, la saburra amarilla reseca, ¿ah?
un calor importante y el paciente va a estar inquieto, va a estar sudando, va a tener un calor, inclusive no va a poder dormir, ¿no? Pues aquí está el tratamiento con acupuntura de órganos relacionados con el padecimiento. Insisto, nuevamente toman un papel relevante por su fisiopatología, hígado, drenador y receptor corazón. Y los demás son acompañantes de. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema de esencia, ni de puntos yuan, ni de energía ancestral, no existe a nivel. Aquí existe solamente que el receptor o recibe demasiado, pero el que la zurrapa es el drenador, es el que tiene el mayor problema, porque de alguna manera retiene o no está expresando bien. Los chinos te dicen, a ver, las emociones tienen que drenarse. Una emoción llega y se debe de expresar. Si predomina una emoción sobre las demás, se genera calor. Entonces, si yo estoy enojado constantemente y dejo de reírme, dejo de obsesionarme, dejo de tener miedo, dejo de estar alegre, se va a calentar el hígado. Te va a dar datos de los trastornos digestivos, todos los trastornos de colon irritable o de gastritis, ¿no? Pues ¿dónde está fallando? El receptor no tanto, el que drena. Entonces es el principal órgano afectado, el hígado. Puntos propuestos, algunos se repiten. Por ejemplo, ¿qué se añade acá? El vesícula biliar 34. El vesícula biliar 34, Yang Bin Chuan, ese vesícula biliar 34 se asocia, es la madre de los tendones. Pregunto, ¿en el trastorno de conversión hay contracturas tendinomusculares? Claro. Y se supone que los tendones, ¿quién nos nutre? La sangre del hígado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tonificar para que no haya tanta contractura, ¿no? Aquí tengo vesícula biliar 41, el famoso Surin-Chi de pie, ¿no? ¿Por qué pongo este? Pregunto, en la trastorno de somatización o de conversión, ¿habrá cefalea? Claro. Y si la cefalea es de predominio temporal, aquí empieza tonsiliado, que es el punto 1 del canal de la vesícula biliar. ¿Y dónde duele cuando hay cefalea tensional? Pero da la chiripiorca. ¿Y cuál es un punto a distancia liberador? Surin-Chi, ¿no? Puntos distales y puntos locales. ¿Vale? Distal, que es este Surin-Chi, el vesícula biliar 41. ¿Sale? De los zapatitos. Bueno. En el vaso, pues ¿qué cambia acá? A lo mejor quizás cambiaría el vaso 3, bueno, el punto fuente, es igual, vejiga 15. ¿Por qué vejiga 15? ¿Quién es la madre de la tierra? ¿Quién es la madre de la tierra, Maribel? El fuego, ¿no? ¿Estamos bien o no? Entonces, si está el hijo deficiente, ¿a quién tengo que tonificar? A la madre. Si el hijo está en exceso, ¿qué tengo que hacer? Dispersar, ¿no? Aquí está. ¿Por qué añado estómago 40 y vaso 3? Porque se forma flema. En la medida en que en el paradigma de medicina china hay un estancamiento constante, se va a generar cada vez más flema. ¿Y qué está estancado en el problema que el día de hoy el seminario? Las emociones. Pues si está estancada la emoción, se va a formar flema, y en cuanto haya flema, los síntomas se vuelven crónicos. Crónicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el corazón, pues añadimos Ren-Mai 26 acá, ¿no? Sí. El famoso punto que tranquiliza el Shen. Ojo, aquí viene la pregunta, a ver, pregunta capciosa para los acupunturistas. El Ren-Mai 26, en este caso, teniendo el problema del estancamiento de sangre, ¿se tonifica o se dispersa? Aguas con la respuesta. Acupunturistas profesionales, ¿se tonifica o se dispersa? Se tonifica. Se dispersa. Nada. Se tonifica. ¿Por qué? Te voy a decir. ¿Cuál es el asiento del espíritu? La sangre. Si yo disperso, vuelvo más inestable el Shen, el Drácula para su ataúd. Si yo tonifico, estoy tonificando junto con otros puntos sangre para que el asiento del espíritu esté más macizo. ¿Verdad? Se tonifica. Se puede dispersar cuando hay insomnio, hay ideas o una tormenta como de voces, como de esquizofrenia.
pero se tonifica. Entonces, ¿yo qué tengo? Un espíritu disperso, Azael, disperso. Si lo disperso el punto, ¿qué voy a lograr? Que se disperse más. Sí. Ah, ¿verdad? Eso se tonifica, ¿no? Pues vamos a tonificar el Renma 26. El riñón, aquí hay calor, deficiencia, ponemos el punto, el Tai Chi, el vejiga 23 y el Renma 4, ¿no? Ay, no, revisa tantito. No sé. Sale. Ese tipo de trucos, Azael, lo aprendí por razonamiento. Yo fui uno de los grandes maestros de acupuntura y estuve 15 años dando clases. Sin embargo, no me trago todas las píldoras. De repente lo pongo en duda y hago mis experimentos y llego a esa conclusión loca. No me hagas caso, ¿eh? Yo soy muy distóxico, soy una persona muy inquieta, pero yo no me trago, por eso he llegado a cierto nivel, porque no comulgo con el credo, yo creo en mi propio credo. Y lo he hecho en la consulta. Tengo una como casuística con pacientes a los que les disperso y a los que les tonifico. Igual crees que es el mejor resultado cuando lo tonifico. Por eso te lo comento. Yo no comento nada que no tenga experiencia clínica. ¿Va? Bien. Sí, ya, doctor. Ya estamos. Sí. Finalmente el pulmón, vejiga 13, pulmón 9, Renma 17 y pulmón 7. ¿Qué hace el pulmón 7 cuando la energía está dispersa y se asocia a tristeza? Este punto, el pulmón 7, baja la energía, la concentra, para que el riñón también jale y aguarde en Renma, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner? El punto, yo no utilizo muchos puntos, los puntos maestros solamente. Entonces, vejiga 13 acá, pulmón 9, donde está la arteria radial, Renma 17, aquí en el centro, en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Y pulmón 7. ¿Qué estoy haciendo? Concentrando la energía de pulmón. Si incremento la energía de pulmón, voy a tener menos tristeza y menos ansiedad. Ahí les va otra. La ansiedad se relaciona también, además de calor en corazón, en deficiencia de energía de pulmón. El pulmón, de energía de pulmón. El pulmón también jala aire. Si jala aire, tienes niveles adecuados de oxígeno, glucosa, ciclo de Krebs, energía. Cuando alguien tiene disnea, y esos son razonamientos de medicina interna, no de acupuntura, ¿sí? Entonces por eso estoy un poquito medio pájaro loco, no me hagan caso, ¿sí? Sin embargo, pues ya 26 años de acupunturista, casi 3, cuando tú tenías 3 años ya estaba dando clases, papá. Bueno, finalmente, tratamiento homeopático, el primero va a ser Ignatia Mara, Rey y los demás. No voy a continuar más porque ya me queda poco tiempo, ¿no? Pero no importa, quizás me robé más tiempo en explicar esto, pero esa es la base, ¿sí? Entonces, fósforo, fisostigma, puros medicamentos con datos de somatización, el moscus, ¿no? En homeopatía, la fisostigma, que es la fisostigmina, Lilium tigrinum, que también es una especie de ignatia, pero más chiquito. Lilium tigrinum es una ignatia más localizada para trastornos menstruales, pero tiene toda la chiripiorca de ignatia, ¿no? Entonces son parte de todos los medicamentos que se llegan a utilizar, potencias altas y repetidas, ¿sí? Luego pueden ir cambiando a LM, etcétera, etcétera, pero aquí les pongo toda una lista. ¿Cuál van a elegir? El que sea más semejante al cuadro, ¿sí? El más semejante. Ahí es donde viene la leyenda, la madre de la homeopatía, similia similibus curente, ¿no? ¿Sale? Muy bien. ¿Potencias altas como el doctor? ¿Cómo? Potencias altas. Digamos, Potencias altas, 200 12 horas. cada 24 horas, te la manejas unas 9 días, y luego valoras, ya dependiendo de eso, das una potencia que regule, que sería una baja inmediata inferior, 30 centesimal, ¿sí? Y si ya se hace muy crónico, entonces ya das potencias bajas que actúan a nivel del receptor de membrana y que estimulan. Sexta, doceava decimal, depende. Bueno, perdón, voy a seguir, ¿eh? Finalmente el tercero, la hipocondria. Chin, se me hace que esto me está causando disnea, y se me hace que algo le echó este muchacho aquí. Estoy en la hipocondria, ¿no? No, es cotorreo. Bueno, la hipocondria, bueno. La hipocondria entonces es parte del trastorno de personalidad, del
famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, pacientes hipocondríacos pueden, obviamente, en todos los casos que hemos hablado, hay mucha, se puede decir, supresión de actividad, síntomas suprimidos, ¿verdad? Y los síntomas suprimidos, ¿sí?, pueden provocarles vergüenza. Por ejemplo, alguien que se haya orinado una vez en clase, que se haya defecado por un trastorno ¿sí?, tiene tanta vergüenza que lo va a reprimir fuera de clases. Va a llegar a la casa y va a tener estreñimiento o va a tener dificultad para orinar, porque se le ha quedado la idea de que es poco agradable que los demás se burlen, mira, si es su pipí, ¿no? Entonces eso se extrapola y fuera del ámbito del espacio escolar, llegan a la casa o llegan al cine y les cuesta trabajo, porque ese síntoma les provocó vergüenza y porque fue señalado públicamente. Entonces va a ser un estigma, una huella. Criterios diagnósticos: hay mucha preocupación, hipocondria por tener las enfermedades somáticas. ¿Cuál es el rey ahí? Los homeópatas de mi grupo. Se enciende fácilmente. Fósforo, desde luego. Fósforo, ¿sí? Bien. Entonces, el individuo, en lugar de estar concentrado en el exterior, en el trabajo, está fielmente pensando el peristaltismo, ¿eh? Entonces empieza a crearse una obsesión. Su atención debe de estar en las cuestiones intelectuales del trabajo, pero está concentrado dentro, ¿sí? Y por eso le ponen tanta atención que se llegan a preocupar demasiado. Y si leen libros de medicina, y si tienen parientes psicólogos, o pacientes psicoterapeutas, o pacientes enfermeras, vamos a tener un círculo vicioso, ¿no? Bien, no aceptan las explicaciones de los médicos y sobre todo las enfermedades son incurables. Pero ¿qué tipo de enfermedades es más frecuente que el hipocondríaco le tema o le tenga miedo a las infectocontagiosas? Por eso se lava las manos, utiliza guantes, te saluda así y va aterrorizado en el metrobús con guantes de cirujano, ¿va? Entonces tiene mucho miedo, llega al baño. Y si es dama, el varón como quiera que sea, nomás con que le atine, ¿no? Atínale, mi rey, nada más, ¿no? Pero las mujeres ponen primero gel para las manos, le prenden fuego. No conforme con eso, pueden agarrar un lanzallamas o una cosa de estas y luego ya sentarse a hacer pipí, ¿no? Aguantoterapia. Entonces es más difícil por su anatomía en las damas, ¿no? Sí. ¿Ok? Y acuérdense, ¿qué dijimos hasta él? ¿Qué hace el sistema nervioso? Recibe, interpreta y responde. Y entonces interpreta mal algunas en sus percepciones y entonces va a estar ya obsesionado el señor con que tiene algo y no le quitas de la cabeza la idea que le corre acá como ardilla, como esos animalitos que van en el circuito, como en la escalerita, y ahí de ahí no lo sacas al tipo, ¿no? Bien. Igual las pruebas diagnósticas, mira nomás aquí el pobre, ¿no? Ay, qué barbaridad, ¿no? No, déjenme tomarle bien las, ¿no? No hay resultados negativos, en el examen físico tampoco, y sobre todo, si no le explicas lo que le vas a hacer, lo que le vas a dar, si no lo orientas, le puedes crear otra iatrogenia. Si le das un medicamento alopático y no le explicas que le va a causar sequedad de mucosas, mareo, estreñimiento, hambre pronta, y no se lo explicas, el cuate va a tener 2 enfermedades en lugar de 1. Y va a ir con otro médico y le va a recetar otro medicamento y al rato tiene 5 enfermedades. Y es cuando pueden ocurrir tragedias como querer suicidarse o caer en una depresión fuerte. Diagnóstico diferencial tiene que diagnosticarse con el primero que vimos, con la somatización, con la depresión o ya en un trastorno psiquiátrico. Las ideas le dirán todos los trastornos de pánico y de ansiedad. Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué no entiende que hay seminario para él? Qué pena me da estar callando a la gente, pero tiene que haber respeto. ¿No? ¿Qué opinas, doctora Gina? Estoy de acuerdo. Bien, aquí está una tablita. La tablita es un diagnóstico diferencial entre el trastorno de somatización y hipocondríaco, porque se pueden llegar a confundir, ¿sí? En la somatización hay
una especie de obsesión sobre los síntomas, ¿sí? Porque es la sensación más que en encontrar la causa. O sea, el paciente va a estar pensando en que es que en la mañana me dio un calambre, y luego llegando a la casa me dio otra, va a estar insistiendo en esto. En cambio, en el hipocondríaco hay el miedo a tener una enfermedad incurable, ¿sí? Y a sus consecuencias. Entonces, el que es hipocondríaco, por ejemplo, llega a pensar que la manchita puede ser un melanoma, o que la uña con hongos puede ser también una siembra del cáncer de quién sabe qué, no sé. Entonces vamos a tener más el miedo acá. Ahora, aquí el individuo va a la consulta para que le desaparezcan los síntomas, pero los síntomas no van a desaparecer en la medida en que este circuito no se cure. Va a seguir dando y cada vez peor, ¿no? Y acá, por ejemplo, le exige al médico que explore, que haga la biopsia, que haga el diagnóstico preciso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale? ¿Cuál es aquí el tratamiento? Aquí el cuate tiene miedo a que lo infecten más, a que lo enfermen más, y acá, al revés, consume en forma, se automedica de una manera importante. Entonces aquí tenemos una pequeña tablita para que distingan los dos, ¿no? Etiología y patogenia, en este caso hay cierta dependencia, también puede llegar a haber en el sentido psicodinámico, baja autoestima, una gran inseguridad y lo que llaman la pobre estructura del yo. Aparte de Angie y de Claudia, ¿alguien más es psicólogo de aquí? ¿No? ¿Nadie? Pues estudien psicología, no sean gachos, ¿no? Para que la siguiente seminario me ayuden. Bueno, aquí se habla de la pobre estructura del yo. El yo. Dice, el yo es frágil o el yo es muy fuerte, ¿no? ¿Y de qué va a depender el yo? Pues de tu aprendizaje, de la infancia, de tu seguridad que tenían tus padres, de la educación, ¿sí? De la confianza que sientas al ir escalando destrezas y habilidades. Entonces, una persona muy segura es aquella que pudo con la primaria, que pudo con los exámenes, con el deporte, que no le dio miedo irse a la montaña, es decir, a las excursiones, vas adquiriendo seguridad. Entre menos seguridad tengas, entre más frágil sea tu confianza en ti mismo, vas a ser más hipocondríaco, seguro, no hay más. ¿Y cómo es el fósforo? Es frágil, es un individuo muy delgadito, muy enfermizo, que a lo mejor no tuvo buena papacha, no tuvo una buena, pues una especie de paternaje, como le llaman en psicología, ¿no? Entonces por esa razón es muy frágil, muchacho. Bien. Aquí está la alteración, vean nomás este cuate. Estaba aquí en el foco mitral, y dice, ay, que tengo un soplo, tengo quién sabe qué cosas, y ni sabe cardiología, y escucha, escucha, uy, ya tengo un bloqueo de rama de las X, y ya tengo quién sabe qué, oye, compadre. Eso deja ser un cardiólogo, no inventes, o sea, el cardiólogo te va a decir, tienes tal cosa, pero tú ya andas pensando en que te va a dar un infarto al rato, en 2 minutos, ¿no? Y aquí amplifica las sensaciones corporales. ¿Cuáles? Las que están hiperactivas acá. Sí. Las sensaciones corporales, ¿no? También se habla de una conducta aprendida, ¿no? A ver, el enfermo, una persona enferma, mientras se recupera, pues es foco de la atención de los demás. Claro. Lo apapachan, lo consienten. La esposa por primera vez le da de comer en la boca y no le da unos trancazos en la boca para que por andar un hocicón, ¿no? ¿Ok? Entonces, una persona que está malita, de repente los nietos lo van a ver, los hijos lo van a ver, los amigos le hablan, pues dice, oye, qué buena onda, una manera de tener a todos reunidos fingiéndome enfermo, porque de otra manera nadie lo pela al Señor, ¿no? Entonces, es una ganancia secundaria, pero abusa, y al rato decreta tanto, se la cree tanto la enfermedad, que se hace realidad. Dicen que de lo que más tienes temor te vas a morir. Así es que por favor no le tengan miedo ni a las arañas ni a los sismos, porque se van a morir en un sismo, ¿sí? Más vale que digan, ¿de qué te vas a morir? Pues de orquitis y de oforitis, cuando se me hinchen las ganas. ¿Sale? Bueno. Se asocia también a problemas de insatisfacción.
con el médico cardiólogo, no tiene usted nada. Va con el internista, no tiene nada. Y resulta que no tiene nada. Entonces pagó en una semana 5,000 pesos. Los otros especialistas lo trataron mal, lo pusieron en su lugar y usted no tiene nada. Y los dos le recetaron vitaminas diferentes y lugares de la República distintos para irse a vacacionar. Pues, ¿qué sucede ahí? El cuate está, es de alguna manera insatisfecho, ¿no? También se relaciona con las relaciones interpersonales de la pareja, de los amigos, del trabajo, que se están rompiendo, ¿sí? Y sobre todo lo más importante, la emoción más importante en el hipocondríaco es el miedo, es el riñón. Ahí sí hay una patología del riñón, deficiencia de yin o de yang, tú quieras, ¿no? Tratamiento con acupuntura, aunque no lo haya puesto acá, ¿sí? Pongan riñón en sus apuntes también. En el riñón sí hay una deficiencia de esencia, ahí sí hay deficiencia de esencia. ¿Sí? Podemos tener igual, no hay mucha diferencia, hígado, el vaso igual, deficiencia crónica de energía, ¿sí? Y añadan, por favor, aunque no me dio tiempo, que estas diapositivas las preparé, de la esencia, de Qing, y se pronuncia Qing y no es albur ni es grosería. Se llama Jing, pero los chinos pronuncian Qing. Luego después, cuando termine esto, les cuento un chistorete con respecto a la dificultad semántica del lenguaje de los chinos. Entonces aquí vamos a tener, nuevamente, se repite, hígado estancado, con deficiencia de sangre y estancamiento, corazón con deficiencia crónica de chi, igual deficiencia. Lo que va a variar, chicos, va a ser algunos puntos. Algunos puntos de acupuntura van a variar, ¿sí? Y en la homeopatía va a haber una cierta variación. ¿Cuál va a ser el medicamento predominante? El fósforo. El fósforo es el predominante, ¿sí? Esos puntos, vejiga, pulmón, ¿es de riñón o es de pulmón? No, en este caso es pulmón. Ah, ok. A ver, déjame ver si puse riñón acá. Los demás son iguales. Ok, son parecidos, ¿no? Aquí casi siempre cuando hay una deficiencia de un órgano, los maestros que nos dieron esta educación maravillosa, ¿verdad?, acostumbran poner el punto yuan y el punto fuente en enfermedades crónicas. El punto yuan es el que está en la primera línea de vejiga y el punto fuente de acuerdo al canal afectado y a algunos otros que vayan a complementar su acción. En este caso, por ejemplo, pulmón, el famoso Fei Shu, que se localiza en la tercera vértebra torácica, a unos 5 puntos son de la línea media posterior, se tonifica. El punto fuente es pulmón 9. ¿Sí? Sí, doctora. Ahí también el riñón sería deficiencia del Qi. Ahí le pueden poner deficiencia de Qi, Ying, porque la emoción que más se asocia al riñón deficiente es el miedo. Y el miedo es una constante permanente en un paciente hipocondríaco, porque tiene miedo a que tenga una enfermedad incurable o infecto contagiosa. Entonces, cuando un órgano que tiene que estar repleto de energía, ¿sí?, y una víscera drenando, se empieza a consumir, automáticamente da una repercusión psicológica, una emoción asociada. Y esa emoción asociada, en el caso del riñón, es el miedo. ¿Y a qué tiene miedo el hipocondríaco? A las enfermedades crónicas, pero incurables, al cáncer, al VIH, a las infecciones. Y eso es permanente. Entre más tengas miedo, más consumes la energía del órgano. Ojo, entre más miedo tengas, consumes más energía del órgano. Por ejemplo, un paciente obsesivo, ¿qué tipo de energía consume? El vaso. Un paciente de pulmón, entonces un paciente que tenga de alguna manera problemas crónicos, esa emoción va a ser cada vez más expresiva, te va a decir que hay un conflicto emocional, ¿no? ¿De acuerdo? Háblenle a Mauricio, díganme que ya voy a acabar, por favor. Son 18:34, tenemos que terminar a las 7. Sangre, ¿no? Bien, los puntos propuestos, aquí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, se añade, en este caso, vejiga 17, que sería también el punto de sangre, el vejiga 19, que es el punto
punto de hígado, ¿sí? Acuérdense que a veces la fórmula vejiga 17 o vejiga 19 se relaciona con sangre, ¿sí? ¿Y qué está estancado o qué está caliente o sobresaturado? En el problema de la hipocondria, básicamente sangre y energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, la deficiencia crónica de Qi, entre más crónico es un problema, en la circulación de sustancias vitales se va deteriorando y se va creando flema. Y la flema es una especie de engrudo que está obstruyendo la circulación de sangre, energía, líquidos corporales, Shen y Hun, que son las sustancias vitales. Entonces, se recomienda estómago 40 dispersado con vaso 3 tonificado. Es la fórmula para trabajar en general la flema, ¿sí? Pero si se añade vaso 3, si se añade estómago, se habla de que la víscera nutre al órgano y el órgano a la víscera. Hay una relación interorgánica y ahí vienen los puntos Luo o los comunicantes, ¿sí? Entonces, si tengo afectado el hígado, trabajo vesícula biliar y viceversa. Si tengo afectado el vaso, trabajo su cúpula, que es el estómago, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos acordamos de la anatomía, de los puntos Yuan o los puntos de vejiga y de órganos, cuando yo pongo vejiga 13, que está en la parte posterior, que me da el sol, que es Yang, ¿a quién voy a tonificar? Al órgano, que es la parte Yin, y viceversa, ¿no? Entonces, los chinos hablan de una cúpula o una interrelación orgánica, de que el órgano nutre a la víscera y la víscera al órgano, y para tratar enfermedades de uno pones puntos del contrario, tonificas. Es como una especie de conducta terapéutica habitual en la medicina china, ¿no? En el corazón vas a poner deficiencia crónica de Qi. Fíjate, hay deficiencia crónica, no se puede generar la contracción. ¿Con qué trabaja el corazón? Con la sangre. Sí. La sangre, ¿quién la almacena? Hígado. ¿Quién la produce? Vaso. Y el Shen, el espíritu, va a estar buscando su reposo, su estructura, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si yo disperso Renma 17, 26? Lo hago más loco. Si lo tonifico, lo agarro como si fuera un imán y lo amacizo, y ya el espíritu va a circular por la sangre, que es su asiento, y va a tener mejoría, ¿sí? Muchas veces, y no es por cuestionar, pero las traducciones del pinyin del antiguo al inglés y del inglés al español tiene errores de traducción. Y si yo traduzco mal y no me cuestiono nunca por la lógica occidental a los grandes maestros, voy a cometer errores terapéuticos. Por eso es muy importante a veces dudar, pero ver y practicar, y entonces tener una evidencia para decir, lo voy a decir al alumno después de practicarlo yo. Porque no les voy a decir los errores, ¿no? No les voy a decir cosas que no haya comprobado yo. Por favor, ¿eh? Bien. Aquí podemos añadir problema de pericardio 6. Se supone que el pericardio 6 izquierdo y el corazón 7 derecho es una dupla para equilibrar sangre y energía del corazón, ¿sí? Y el corazón, ¿qué importancia tiene? Pues es el que recibe las emociones, ¿sí? Y el que las drena, las debe de expresar, que está cortado, es el hígado. Por eso el hígado va a funcionar siempre mal cuando está estancado. Y va a estancar sangre y energía. Y el estancamiento de sangre y energía, ¿qué te produce? Dolor. ¿Y de qué estamos hablando? El tema de hoy, puros dolores raros, puros dolores irregulares, migratorios, como si fuera viento, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un problema de estancamiento de sangre y energía. ¿Cuál es el principal órgano implicado en todos los demás? El hígado. El principal. Pericardio 6 izquierdo. Izquierdo dispersado, el corazón derecho tonificado. Esa fórmula equilibra. Sí, ahora, si partimos al individuo en dos, le hacemos una sagital, un corte sagital, derecho-izquierdo. El derecho, ¿qué maneja según la medicina china? Sangre, líquidos corporales y esencia, lo material. ¿Y qué maneja la izquierda? Maneja energía y yang. Entonces, de alguna manera dices, ok, tengo problemas en la sangre del tal órgano, vas a dar predominantemente la función en el hemicuerpo derecho, ¿sí? Y si es energía o calor vital, yang o energía, vas a
básicamente la parte izquierda. Entonces, si tú manejas izquierdo, derecho, aquí rompes estancamiento que fluye y aquí tonificas, equilibras el Chevy. Y si aparte le das aquí al RENMAI 26, lo tonificas, papito, no lo dispersas, baja la ansiedad. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente hipocondríaco? ¿Qué nivel de ansiedad está manejando? Y el miedo constante. No me vaya a contagiar. ¿Sí? Finalmente, aunque no lo crean, ya llegamos. ¿Cuál pondrías? En los puntos de riñón pondría yo el RENMAI, el 26 de vejiga, pondría del lado izquierdo el FULIU, el riñón 7, y del lado derecho pondría el TAIXI. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Equilibrando parte izquierda y parte derecha. Por si las moscas, le pego a los dos, porque los dos, el yin y el yang, que forman la esencia. La esencia es la suma de todas las sustancias vitales, el resumen de todas las sustancias vitales. Hoy no me regreso. ¿Sale? Y finalmente, para terminar, hay que decirle al Mau que ya cumplimos el compromiso. Ahora está el fósforo, que es el más importante. Sí. El arsénico, ¿qué efecto tiene? Es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. El semium tiene trastornos por ansiedad anticipatoria, ¿sí? La pulsatila, ay, nadie me quiere, estoy con las varices, estoy fea. ¿Fea de dónde, mi nena? Lo que pasa es que es muy insegura. La canción de la muñeca fea de Gavilán de Soler, óiganla y extrapolen la pulsatila. Escondida por los rincones, sin que nadie la vea, está la muñeca fea, quién sabe que no. Y finalmente hay un medicamento que tiene datos de una inestabilidad emocional tremenda que se llama Lilium tigrinum. Y ese Lilium tigrinum, a diferencia de el gran medicamento que es Ignatia, este está más bien concentrado en órganos de la mujer, en el útero, en los ovarios, en las mamas. Es como un medicamento local para dismenorrea, pero tiene datos mentales de inseguridad, de trastornos polarizados, ¿no? Muy bien. Mauricio, son todos tuyos. Ha sido un placer, jóvenes. Gracias. Muchas gracias.